parte de un cuerpo vivo, de una organización llamada la Iglesia de Jesucristo, que es un cuerpo vivo del Espíritu Santo. Amén. Pero que formamos muchos miembros todos este cuerpo. Entonces, en primer lugar, hermanos, lo que necesitamos aprender es aprender a cuidarnos nosotros mismos. Cada uno cuídese por su propio bien y por el bien de los demás. En segundo lugar, hay que aprender a vivir al no comprometer la fe con el mundo. Y en tercer lugar, necesitamos aprender a juzgar. Entonces les invito para que vayan a la Biblia en el capítulo 34 del libro de Génesis. Y mientras, queridos hermanos, les voy platicando este capítulo y le voy dando contexto a esta historia, la historia de Dina, la hija de Jacob. Ustedes vayan siguiendo la lectura con sus ojos en silencio y traten de escuchar. Esta historia es la historia de la única hija de Jacob, el patriarca Jacob. El patriarca Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Pero le nació una hija que fue reconocida como hija de Lea y que fue hermana de Simeón y de Leví. Dos, ¿verdad? De los 12 descendientes de Israel, de Jacob. Y esta joven, ¿verdad? Mientras estaban ellos habitando en un territorio, pues que no era su territorio, su tierra o su lugar, ella dijo, según comienza el capítulo 34, el verso 1, y salió Dina para ver a las demás jóvenes del país. Salió a dar una vuelta simplemente. Puede suceder, hermanos, que ella salió sola o salió siendo una hija de Israel, una joven hermosa, sin tener cuidado de lo que habría a su alrededor. Salió a explorar tal vez y no sabía el peligro que corría. Entonces ella tal vez se aventuró a ir sola. Si hubiera ido acompañada, muchas de las cosas que pasaron quizá no hubieran acontecido. Esto, dicho sea de paso, aunque no es el tema esencial de esta predicación, pero sí es una llamada de atención para todas las jóvenes que están aquí. Y hoy aquí está mi hija Adasa, que dijo, papá, voy contigo a la iglesia. Y aquí está, qué bueno, ¿verdad? Pero esta reflexión es para ustedes, jovencitas, para que observen que tienen que tener cuidado a los lugares a los que están, con las personas que se relacionan, ¿sí? Y cómo deben de estar alerta. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como sucedió en este episodio de la Biblia, desafortunadamente ha seguido sucediendo al no tener solo precaución, no miedo, sino precaución nada más. Una princesa de Dios, una hija de Dios, no debe estar en un lugar equivocado. Una hija de Dios debe de estar en el lugar que pertenece. Así que si una hija del Padre Celestial es hija del Padre, pues tiene que estar en la casa del Padre. El lugar más seguro, el mejor lugar es que esté en la casa de papá. No puede estar en un lugar inconveniente, equivocado. Tal vez no porque vaya a ser algo malo, ¿verdad? Tal vez no porque vaya a ser algo malo, no lo sé. Quizás en el corazón, como en el de Dina, no estaba a ir, ¿verdad? Y darle vuelo a la hilacha. Quizás ella solo quería divertirse un rato y distraerse un rato, un momento. Está bien, eso no estaba mal. Pero lo que era necesario hacer conciencia y ser responsable era de cuidarse a sí misma. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente en la carta a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Van dos cosas que el apóstol Pablo ya anticipa, no solo ahora para las jóvenes, sino para todos, hermanos. Un hijo de Dios, una hija de Dios, no debe estar en un lugar inconveniente. Debe estar en un lugar al que pertenece, y todos nosotros somos de la luz y somos del día. Es decir, somos de Dios y no andamos en tinieblas. Amén, amén. Entonces, bueno, por favor haga este ejercicio y dígale a su hermano que tenga ahí junto, no somos de las tinieblas, somos de la luz. Dicho sea de paso, diga, ándate con cuidadito. Bueno, entonces, punto número 1. Aprende a cuidarte a ti mismo o a ti misma, ¿sí? Por el bien de todos, no solo por ti, porque alguien puede decir, bueno,
yo estoy despreocupado, yo sé dónde ando, con quién me llevo, con quién no me llevo, yo no me preocupo. Pero hermanos, en la Biblia se nos cuenta que hubo ocasiones donde los más débiles en la fe vieron tal vez alguno por allí que estaba en un lugar inconveniente. ¿Y qué pasó? Los hermanos de la iglesia, creo que son la iglesia de Corinto, se desalentaron. Se desalentaron, se desanimaron y dijeron, ¿por qué el hermano anda allí? ¿Verdad? ¿Por qué anda en estas cosas? Yo lo vi en la calle, allá andaba en la noche. ¿Con quién se juntó, verdad? Es decir, esta historia, estos pasajes de la Biblia nos recuerdan, hermanos, que tenemos que cuidarnos de nosotros porque siempre hay alrededor quien nos mira. Hay personas que están al pendiente observando qué hacemos, qué no hacemos, y al final eso puede ayudarles a creer en Jesucristo o alejarse del Señor y decir si es cristiano, como mucha gente equivocadamente y desafortunadamente, porque yo no voy de acuerdo, hermanos, en el pensamiento cuando la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? No, esto está fuera de lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque es un juicio errado. Eso es juicio errado. Y hoy vamos a hablar acerca de eso un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, la Biblia cuenta, hermanos, que esta joven salió y ¿qué sucedió? Bueno, en la lectura dice que hubo otro joven llamado Siquem de su pueblo que la vio y cuando la vio, pues seguro la vio desprotegida, no sé en qué manera la vio, la tomó y abusó de ella. La Biblia dice la deshonró. La Biblia en otra versión dice la violó. Y otra versión más dice la amancilló. Entonces esa palabra también el apóstol Pablo la usa acerca del matrimonio, ¿verdad? Porque dice honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, hermanos, esto es lo que sucedió a esta joven, no se imaginaba, la hija de Jacob, y le sucedió. Entonces, si sucedió en una familia que se cuenta su historia todo el tiempo, como dicen por ahí, hasta en las mejores familias puede suceder. Que Dios nos libre, ¿verdad? Que Dios les libre a todos de una experiencia así. Pero sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Miren, no solo fue el hecho de que el joven pues la tomara porque sintiera una atracción física. Eso es lo que continúa diciendo que el corazón de Siquem tuvo, porque la Biblia dice que una vez que hizo esto, el alma de él se apegó a ella, pero no es que fuese el alma, es que era el deseo, era la pasión, era la atracción física por ella, pero realmente no era el verdadero amor, porque el verdadero amor no busca lo suyo, el verdadero amor no hace eso. Escuchen los solteros. El verdadero amor no va a buscar lo suyo. El verdadero amor busca el bien de los demás y no causa daño. Todo lo sufre, lo que él lo espera y lo soporta. Amén. Pero este apego de él no era verdadero amor. Hay dos cosas diferentes, hermanos, que no van a combinarse. Y esta es la historia que les quiero platicar en contexto de todo lo demás. Que es la atracción física muchas veces no equivale a la verdadera comunión o la intimidad o lo que sucede en una pareja que en realidad se ama. Acá solamente hay deseo y atracción. Si quien tiene atracción y por eso se quiere casar con ella. Y dígame una cosa, que este pensamiento y esta conducta de este joven no es diferente a la del mundo hoy. Porque ¿qué dice el mundo? Primero, que me guste. Y segundo, nos juntamos y vemos. ¿Y qué dicen? ¿Y si funciona? ¿Y si no funciona? Pues ya, cada quien por su camino. Pero este pensamiento de Siquem fue que primero abusó de ella. Y luego como si nada, pues nada pasó ya, ahora sí quiero casarme con ella, que sea mi esposa. Y le dice a su papá que vaya y que se la pida a Jacob. Jacob se enteró, imagínense cómo estaría el papá. Él lo rebasó, hermanos, lo rebasó. Yo lo llamo así mi superhéroe Jacob, que fue un luchador y enfrentó tantas cosas, lo rebasó, no reaccionó, se esperó, dice la Biblia que no estaban los hijos en la casa cuando se entera, se espera hasta que todos vengan y miren, las cosas cada vez van avanzando como bola de nieve, ¿verdad? Un poquito desde la cima cae y de pronto ya se hizo un problema más grande. Pues va Siquem, les cuento el chisme, no es chisme, es la palabra de Dios. Va Siquem con su papá y le dicen, Jacob, queremos a la joven, danos a la joven esposa.
Y después de todo lo que había pasado, fíjense, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, pues los hijos de Jacob, especialmente Simeón y Leví, están enfadadísimos, están molestos, porque dice la Biblia, pongan atención, que no solo la deshonró a ella, deshonró a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué deshonró a todo el pueblo de Israel? Porque si hubo alguien que lo hizo una vez, lo va a volver a hacer otra vez, y eso se va a hacer costumbre. Así que ellos entendían que eso no podía jamás volver a suceder, y ellos ponen un alto. Pero están, hermanos, tan enfadados que ellos empiezan a hablar con palabras engañosas y le dicen a Siquem y a su padre Amor. Él dice, miren, no podemos hacer ninguna clase de conveniencia, ni le podemos dar a nuestra hermana, ni a ninguna de las mujeres de nuestro pueblo, porque nuestra costumbre no es esa. No era su costumbre de agarrar, abusar de la chica y ya luego tomarla por esposa. No era la costumbre del pueblo de Israel. Y ellos dicen, además, no puede ser ningún varón que no esté circuncidado. Entonces ellos ponen como requisito, entre comillas, si ustedes se circuncidaran, podríamos hacer una clase de compromiso, trato, acuerdo, negociación. Pero hay que entender, punto número 2, aprender a vivir como cuerpo de Cristo. No debemos comprometer nuestra fe. Hermanos, miren, voy a explicar esta historia. Simeón, Leví y los hijos de Jacob, ellos sabían que una simple operación, una simple cirugía a los varones, ya los iba a hacer pueblo de Israel. No es así. Porque, hermanos, lo que se necesita es la conversión. Para ser pueblo de Dios, se necesita que alguien se convierta y lo que se circuncide sea el corazón, que se corte el prepucio del corazón, como Dios dijo por los profetas, cortaré el prepucio de su corazón, les daré un corazón nuevo, les pondré mi espíritu y les pondré el deseo de obedecer mi palabra. En aquellos días, dice el Señor, haré un nuevo pacto con vosotros. Digan aleluya. Pondré mi espíritu en vosotros y daré un nuevo corazón y pondré mis leyes en su corazón para que las obedezcan. La conversión. Estos hombres no iban a tener conversión. Ellos ya sabían que ellos creían que con la operación ya. Pero esta gente, hermano, era idólatra, era pagana. Era gente que no temía a Dios ni le buscaba. No eran apartados del mal. Todo lo contrario. Por eso, hermanos, el amancillamiento más severo hacia Dina y lo que más les molestó a la casa de Jacob fue que la intención al final era apartarla a ella del camino de Dios y llevarla a los ídolos. La palabra de Dios es clara, hermanos, y nos enseña que no hay comunión la luz con las tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que no puede haber esa comunión. Y era lo que preocupaba a los hermanos de Dina y los hijos de Jacob, que al final ella apostatara de la fe y se apartara del buen camino de Dios, llevándola a los ídolos. Y pues algunos comentaristas dicen que esa deshonra tuvo que ver como en las antiguas religiones que revolvían las relaciones de hombre y mujer con la idolatría y hacían todo eso, cosas paganas. Entonces, hermanos, eso era lo preocupante. Por eso decimos que tenemos que aprender a nunca comprometer nuestra fe con el mundo. Los hermanos de Jacob, ellos estaban engañosamente haciendo un acuerdo, pero al final, hermanos, todo se sale de control. Les cuento la historia. Resulta que Siquem, el jovencito dijo: sí, pues si hay que operarse, me opero, sí, aquí estoy. Ellos pensaban que iba a decir: no, va a ser muy doloroso, no, eso no me gusta, etcétera. Él dijo: sí, estoy dispuesto. Y él fue con su papá y con todos los hombres del pueblo y les dijo, pongan atención, les dijeron: miren, hay unos hombres, un pueblo pues amigable,
con el que podemos hacer tratados comerciales, acuerdos, y nos pueden dar sus hijas y nosotros las nuestras, y seamos un solo pueblo. Eso en la Biblia se llama mezcla, ¿verdad? Bueno, y él le decía, y miren, tienen mucho ganado, así que podemos hacernos de mucho ganado y podemos hacernos de sus hijas. O sea, al final, ellos no veían que fueran a perder, ellos veían que les convenía, ¿verdad? Les convenía hacer los negocios y se les hizo fácil a todos decir, está bien. Pues miren, la Biblia sigue contando que ellos les hicieron la circuncisión a los varones, pero al tercer día el dolor era muy intenso. Así que en ese momento Simeón y Leví desenfundan su espada y van con los hombres y los matan a todos. Los matan a todos como venganza por lo que le habían hecho a su hermana. Se cuenta, hermanos, fíjense ahora, dato más sorprendente, que Simeón y Leví posiblemente eran adolescentes. Tal vez tendrían 13, 14 o 15 años. Estos jovencitos tan astutos, tan inteligentes, pero también tan tremendos, fueron y mataron a los hombres. Y una vez que lo hicieron, dice la Biblia, que el resto de sus hermanos al ver esto fueron al pueblo y tomaron despojos. Tomaron las cosas, se llevaron también a las mujeres, se fueron de ahí y se llevaron todo. Así que Jacob, al fin reaccionó Jacob y dijo, ¿pero qué es esto que han hecho? ¿Qué van a decir ahora de mí los otros pueblos y de mi casa? ¿Que nosotros nos dedicamos a estas cosas? ¿Que hacemos esta clase de trampas y luego para robar y matar? Yo voy a ser el que va a ser abominable entre los pueblos. Pero al final, los hijos de Jacob le dijeron a él, pongan atención, ¿acaso no era necesario hacer algo porque Siquem tomó a nuestra hermana como si fuese una ramera? Y el capítulo 34 termina allí, hermanos, con la pregunta. Entonces, tenemos que meditar, y aquí está la tercera parte de este mensaje para nosotros, que tenemos que aprender, número uno, a cuidarnos de nosotros por el bien de todos. Yo debo de cuidar mi vida por el bien de ustedes, ustedes deben de cuidar su vida por el bien mío, porque hermano, la palabra de Dios dice que el evangelio es vituperado entre los gentiles por causa del mal testimonio. Entonces uno podría decir, yo hago con mi vida lo que quiera, ¿verdad? Sí, pero es que el nombre del Señor está entredicho. Por eso digo, hermanos, tenemos responsabilidad. No podemos hacer lo que querramos. No podemos andar por esta vida de allá y para acá. Tenemos que cuidarnos nosotros. Y más, hermano, cuando el mundo ahora anda por todos lados, hermanos. Cuídate tú, porque al cuidarte tú, cuidas, hermanos, todos que estamos aquí representamos a nuestra iglesia Monte Sión. Entonces no se dice que el hermano, no, dicen los de Monte de Sión son así, ¿verdad? Porque con que vean a uno, nos juzgan a todos. Bueno, segundo lugar, no podemos comprometer la fe, hermanos. No acepte ningún acuerdo, ninguna cosa que el mundo le ofrezca. Nada que el mundo le ofrezca que ponga de por medio su fe en el Señor Jesucristo. No ceda, porque eso no es negociable, hermano. Una de las cosas que no es negociable con el mundo es nuestra fe. Porque por ser amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Y el que se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Porque son dos polos opuestos. Pero miren, hermanos, el mundo es traicionero, el mundo es engañoso, el mundo es seductor, el mundo te quiere atrapar, te quiere como que llevar, que sí, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar, pero al final es traicionero, hermano, el mundo es traidor. Por eso no se puede confiar en el mundo, hermanos. Ahora, tercer lugar, tenemos que aprender a juzgar. Y tal vez esta es la parte más difícil, porque
en muchas iglesias o entre muchos hermanos siempre se ha dicho, no juzguéis para que seáis juzgados. Dijo el Señor, y esto es verdad lo que dice el Evangelio, pero el Evangelio dice, y Jesús dijo también, juzgad con justo juicio. ¿Ok? Así que no se puede juzgar a la ligera una situación. No se debe juzgar si uno realmente no sabe realmente el fondo del asunto. Pero se debe juzgar porque desafortunadamente, hermanos, por la falta de personas de autoridad dentro de la iglesia, y ojalá que los que juzgan sean siempre los pastores y los líderes y juzguen con buen juicio. Pero si no hay alguien que tenga la capacidad de hacerlo, pues cada uno de los hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios dice que el cuerpo de Cristo es el que puede discernir. El mundo, las autoridades y los de afuera no pueden, hermanos, entendernos. Ellos no pueden entender las cosas nuestras porque no saben la palabra de Dios. Nosotros sabemos la palabra de Dios y la Biblia dice que aún nosotros juzgaremos a los ángeles. Entonces se necesita que la iglesia sepa la palabra de Dios, porque el juicio no es porque a mí me parece, porque a mí me gusta o no me gusta, porque yo creo, no, es por la palabra de Dios, por lo que está escrito, porque la palabra de Dios es la que nos dice qué es pecado y qué no es el pecado. Sabemos por la palabra de Dios cuando alguien anda en desobediencia porque no obedece los mandamientos de Dios. Así que debe de haber en la iglesia quien tenga la capacidad, y esto se dice en términos legales, la jurisprudencia. Debe de haber, hermanos, ancianos en la iglesia y personas con el conocimiento de la Biblia y la experiencia de la vida de fe, que ellos puedan determinar lo que se tiene que hacer. Desafortunadamente, hermanos, nos ha tocado vivir, y yo pienso que sí, en que tengamos que ir con las autoridades del mundo para arreglar asuntos de la iglesia. Pero en la Biblia, realmente, hermanos, en la Biblia nosotros somos quienes debemos de poder resolver todas estas clases de situaciones. Por eso Jesús hablaba y decía, antes que veas la paja del ojo de tu hermano, mira la viga que hay en tu ojo. Pero no fue lo único que dijo, ¿no? Como que ve la viga y ahí quédate quieto, ya no digas nada, porque si no, pues ¿cómo tú vas a decir? ¿Quién eres tú para decir algo? Y la gente se escuda y se excusa, y así simplemente nunca se resuelve nada. Pero Jesús dijo, no, mira, toma la viga de tu ojo y retírala para que entonces después puedas ayudar a tu hermano. Esa era la intención de las palabras de Jesús, para que nadie hiciera juicios a la ligera o condenara o señalara a algún hermano que lo viera en un lugar o de manera inconveniente. Tenía que poderse considerar a sí mismo primero. No vaya a ser que lo que va juzgando no se da cuenta que él mismo está en la misma situación. Eso, hermano, no excusa a nadie, sino que, hermanos, nos hace reflexionar y pensar. Pues sí, tenemos la necesidad de primero revisarnos a nosotros. ¿Ok? ¿Cómo estoy yo? Necesito estar bien con Dios. Necesito estar a cuentas con Dios y arreglar mi vida, porque mi hermano necesita ayuda. Mi hermana necesita ayuda. Mi hermana necesita una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de edificación. Por eso, hermanos, quiero concluir el mensaje con lo que leímos al inicio. Todo el capítulo 12 de Primera de Corintios está dedicado a hablar acerca de que somos un cuerpo en Cristo, somos miembros los unos de los otros. Y si un miembro se duele, todo el resto del cuerpo se duele. Es decir, lo que a uno le pasa, le afecta a todo el cuerpo de Cristo. Entonces esto es algo que para mí, hermanos, es muy claro a lo largo de los años que he conocido y he vivido en la iglesia, semana con semana, que la iglesia no es lo que debería de ser, ni está como debería de estar, no, tal vez no por culpa de nosotros, tal vez por otras personas que no están aquí, pero que no saben cuál es su responsabilidad. Y deben de saberlo, y deben de recordar. Entonces el mundo, hoy el mundo y la iglesia está a la mitad dentro de la iglesia y la mitad fuera de la iglesia. Y la mitad que está dentro de la iglesia está luchando, ¿verdad?, por seguir adelante. Pero la otra mitad que está fuera de la iglesia tal vez está desanimada, tal vez está débil, tal vez está enferma, está en pecado, etcétera. Se fue al mundo. Y por algún motivo, por alguna razón. Y tenemos que reparar
Tenemos que restaurar. Diga conmigo restaurar. ¿Ok? Diga conmigo reparar. ¿Ok? Nos toca a todos, hermanos. Entonces, bendito Dios porque cada uno esté bien con el Señor. Pero ahora es el tiempo de pensar que somos un cuerpo en Cristo y tenemos que aprender a vivir con eso. Es decir, yo me cuido por el bien de todos. Yo no comprometo la fe porque puedo afectar a otro de mis hermanos también que sea débil en la fe o yo mismo. Pero en tercer lugar, tengo que tener la capacidad de juzgar porque se necesita, hermanos. Muchos hermanos necesitan una palabra de exhortación y que no sea el que diga, ay, pero si tú, pero si tú. No, que podamos decirle, hermano, mira, mi vida sí ha sido difícil, etcétera, etcétera, pero yo te quiero hablar de corazón, te quiero decir de parte del Señor que veo que esto es lo que necesitas. El cuerpo de Cristo lo necesita, hermanos. El cuerpo, no solo la iglesia local, no hablo de la iglesia Monte Sión, pero créanme, hermanos, que si toda la iglesia de Cristo asumiera su lugar, tomara su posición en el cuerpo de Cristo, otra historia sería la de todos, hermanos, no solo la nuestra, la de todos. ¿Sí, amén? Así que mientras usted y yo estamos orando y buscando a Dios, leyendo la palabra, ganando almas, le estamos haciendo un bien a todo el cuerpo de Cristo. Así que hagámoslo, hermanos, hagámoslo pensando que Dios nos unió, que Dios nos puso con todos, no nos dejó solos, nos puso con todos para que tengamos amor los unos con los otros y responsabilidad los unos por los otros. Gracias por su entusiasmo. Pónganse de pie, vamos a darle un aplauso a Dios por su palabra, aleluya. Vamos a orar, hermanos.